Muchas gracias por la introducción y el brillante resumen que usted ha realizado sobre la obra. En primer lugar, buenas noches a todos ustedes. Mi agradecimiento por su presencia acá en esta presentación del libro. Mi agradecimiento también a los organizadores de la Feria Internacional del Libro y reiterarles el compromiso de la Cancillería peruana con estar presente en todos los eventos como el que acá hemos organizado. Esta es la sexta Feria del Libro en que nos hacemos presentes acá en Piura. Sobre los dos libros, quisiera señalar algunas cosas particulares. En primer lugar, como mencionó el profesor, la Segunda Guerra Mundial fue un fenómeno global y muy importante en la historia de la humanidad. En primer lugar, porque involucró a más de 1.000 millones de seres humanos. En segundo lugar, porque involucró a más de 40 países y igual número de territorios y colonias en ese entonces. Y en tercer lugar, porque causó la muerte de 70 millones de personas, igual número pues de heridos, lisiados, huérfanos, etcétera, etcétera. Entonces fue un problema muy grave. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial no tocó las costas del Perú, prácticamente no tocó las costas del Pacífico, sí del Brasil, porque varios barcos mercantes brasileños fueron hundidos por los alemanes, pero en cuanto a lo que respecta a nosotros, al menos en la teoría, no nos afectó. Yo recuerdo que tuve un jefe cuando era muy joven que me decía: todo acontecimiento trata de vincularlo con el Perú, búscale siempre alguna vinculación con el Perú y vas a ver que la vas a encontrar. Y eso fue lo que yo hice. Nosotros tenemos una visión de la guerra en base a lo que han escrito los autores estadounidenses, británicos, franceses, rusos o los propios alemanes, pero no teníamos una versión propia, nuestra, como peruanos. Entonces, eso me llevó, como mencionó el profesor, a investigar en los archivos y encontré una información tremenda, enorme, que nos lleva a la conclusión de que todas las historias que nosotros nos han contado ocurrieron tal y como fueron. Porque estas personas lo que hacen es haber corroborado in situ, haber vivido en el momento y contarnos muchas de las cosas que conocemos en una etapa que hay revisionismo, que dicen: no, esto no pasó. Están exagerando, los alemanes no eran tan malos, los japoneses no hicieron esto, que esa es propaganda gringa, propaganda europea. Pero cuando uno lo lee, escrito por un peruano que estaba ahí y que lo escribía en tiempo real, no, pues efectivamente las cosas pasaron como efectivamente nos las han enseñado. Y también descubrí que ha habido mucha vinculación de nosotros como peruanos en acontecimientos relacionados con la guerra, y eso es lo que yo les quiero relatar y que está escrito en los dos libros. El primero de ellos, el escenario de la guerra en Japón. En realidad la Segunda Guerra Mundial no comienza en 1939 con la invasión alemana a Polonia. Nos tenemos que remontar 8 años antes, a 1931, cuando el Japón invade Manchuria, ¿no? Y posteriormente crea un estado títere llamado el Imperio de Manchukuo, a cargo del emperador Puyi, ¿cierto? De ahí, Japón va a atacar China, va a comenzar con ataques a Shanghái y a otras ciudades del norte de China, y se va a apoderar de gran parte del territorio chino. Esto va a desatar una guerra brutal. En esa época, el Perú tenía relaciones con el Japón. El Perú fue el primer país en América Latina en establecer relaciones diplomáticas tanto con el Japón como con China. Y eso fue en el año de 1873. O sea, desde esa época nosotros tuvimos una visión geopolítica de proyección y presencia en el continente asiático, ¿no? Entonces, teníamos relaciones diplomáticas, pero en los años 30 las relaciones eran bastante tensas con el Japón. No era una relación cordial. ¿Y por qué no lo era? Por dos razones particulares. Primero, porque desde el derrocamiento de Leguía, los gobiernos de Sánchez Cerro y de Benavides se opusieron tajantemente a la inmigración extranjera. Se dictaron políticas específicas para prohibir el ingreso de ciudadanos de origen japonés y europeo al Perú. O sea, hay leyes específicas. Y esto causó escozor en Japón, que ya era una potencia mundial. O sea, nosotros le estábamos jugando de tú a tú con los japoneses, porque ellos querían seguir enviando a sus ciudadanos porque tenían sus parientes, sus amigos, conocidos a trabajar en el Perú. El Perú se los prohibía o les imponía cuotas o cometía deportaciones o algunos actos arbitrarios contra los japoneses. Y en segundo lugar, porque para proteger la industria nacional,
el Perú estableció cuotas para arancelarias a la importación de textiles japoneses, ¿no? Que era un producto muy importante para exportar a Japón. Entonces, constantemente, el gobierno del Japón protestaba ante el Perú, habían desencuentros por el tema de las exportaciones al mercado peruano y por el tratamiento que acá en el Perú se le estaba dando a sus ciudadanos. Y Japón, que como digo, ya era una gran potencia mundial, se había dado el lujo de derrotar a Rusia en 1905 y derrotar a China en 1894. O sea, era realmente una potencia que tenía la armada más grande del mundo, superior inclusive a lo de los Estados Unidos de América, ¿no? Entonces, las relaciones con el Japón eran bastante tensas. Y en esa época nosotros teníamos un embajador que se llamaba Ricardo Rivera Schreiber, hijo de Ricardo Rivera Navarrete, casado con una dama trujillana, dicho sea de paso, ¿no? Que tuvo la misión de buscar un acercamiento con Japón. Y él en los escritos que nos manda, que está referidos en este libro, nos explica, en este libro, el Pearl Harbor, la historia secreta, nos cuenta, digamos, el nacionalismo exacerbado que se vivía en el Japón, el clima de guerra que se vivía en el Japón, el rechazo a todo lo que era extranjero, la xenofobia, cómo se enseñaba a los niños a odiar a los que eran extranjeros, cómo se hacía ver que los países que no estaban cercanos al Japón eran realmente enemigos del Japón, y también cómo se enseñaba que la única manera que el Japón pudiera progresar no era a través del comercio, como es ahora, siendo un país industrializado, sino a través de la conquista y la expansión. O sea, para ellos era una política que era una necesidad de Japón expandirse y conquistar otros territorios, y colocarlos a lo que ellos llaman la gran esfera de coprosperidad en el Asia. Y entonces, ¿quién era el enemigo? Los países europeos que tenían colonias en el Asia. Era China, que era un territorio enorme de 9 millones de kilómetros cuadrados con gran cantidad de materias primas que ellos necesitaban. Y eran también algunos territorios hasta el momento controlados por Estados Unidos, como es el caso de las Filipinas. Entonces, todo este clima, Rivera Schreiber lo va a narrar. Japón hasta entonces, aún hasta 1937, era una democracia, pero era una democracia que estaba siendo comida por los militares. El sector militarista era muy fuerte. Y al final los militares se van a imponer y van a establecer un gobierno totalitario dedicado a la guerra y a la conquista. Entonces, lo que primero va a hacer Japón, después de lo que hizo en China, fue atacar a los Estados Unidos, la base naval de Pearl Harbor. Esa historia la conocemos todos, y al mismo tiempo atacar las posiciones británicas, francesas y holandesas en el sudeste de Asia, es decir, Indonesia, lo que es la Indochina, ¿cómo se llama? Malasia, Papúa Nueva Guinea, Singapur, etcétera, etcétera. Ese es un operativo que se realiza todo simultáneamente al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que acontece acá? Que esto es lo importante. ¿Cuál es el rol peruano acá? Uno dice, y siempre va a encontrar, van a ver, siempre busquen algo y van a encontrar. Este embajador peruano tenía acceso a información privilegiada. Entonces, no siendo americanos ni siendo europeos, pudimos conocer algo que fue muy importante. Este embajador peruano se entera del ataque 4 meses antes de que Japón había planificado atacar Pearl Harbor. 4 meses antes. Entonces, acá juega un rol fundamental y lo informa al gobierno de los Estados Unidos, porque en ese entonces los Estados Unidos era un país aliado del Perú, muy cercano al Perú, porque era el principal comprador de materias primas peruanas y toda la cuestión. Entonces, él se va a enterar, va a informar al gobierno de los Estados Unidos, y él obtiene la información de fuentes que no parecen importantes, ¿no? O sea, uno es el mayordomo de la embajada, que tenía un primo que trabajaba para el servicio secreto japonés, y el primo en una borrachera se lo dice, y después viene un profesor de español de la escuela de guerra japonesa que les enseñaba español, que le cuenta. Entonces, él informa de esto. Lamentablemente, los americanos, nosotros sabemos que cuando es fuente de algo que no proviene de ellos mismos, no lo creen. Y decían, bueno, un peruano, ¿qué va a saber de esto, no? Pero ahí tuvimos un rol. Cuando el Perú rompe relaciones diplomáticas con el Japón, en febrero de 1942, los diplomáticos peruanos y los cónsules son detenidos y son puestos bajo arresto domiciliario e incomunicados del resto del mundo. Y antes ya también habíamos tenido una serie de problemas con Japón,
porque habíamos confiscado ciertos bienes que pensábamos vender a Japón, y Japón inclusive amenazó con enviar naves de guerra a los puertos peruanos para recoger sus productos, con lo cual no hubiera habido, si lo hubieran concretado, forma de neutralizarlos, porque nuestra marina de guerra no le llegaba ni a los tobillos a lo que era la poderosa Armada Imperial de Japón.